la desaparición y los rumores. La galaxia recordaba el nombre del acorazado humano Atlas. No era solo una nave. Era un símbolo. Cuando la Tierra construyó el Atlas, muchos imperios alienígenas se rieron. Pensaban que la humanidad era demasiado joven, demasiado frágil, demasiado inexperta para construir algo que pudiera importar en la gran escala de la guerra galáctica. Pero el Atlas les demostró que estaban equivocados. Era enorme, una fortaleza flotante de metal negro y armas pesadas, diseñada no por su belleza, sino por la supervivencia. Dondequiera que llegaba el Atlas, las batallas terminaban rápidamente. Flotas enteras vacilaban al ver su sombra. Pero entonces, un día, el Atlas desapareció. Fue durante una de las guerras más caóticas de la galaxia, cuando las colonias humanas fueron atacadas por varias coaliciones alienígenas. El Atlas había sido enviado para mantener la línea cerca del límite del espacio conocido. Los informes decían que entró en un campo de batalla lleno de naves enemigas. La batalla comenzó, las explosiones iluminaron el oscuro vacío, y luego el silencio. Ni una llamada de socorro, ni restos, ni supervivientes, nada. La nave de guerra más grande de la Tierra había desaparecido. Al principio, algunos creyeron que había sido destruida en combate. Pero ni siquiera las armas alienígenas más potentes podrían haber borrado una nave tan grande sin dejar rastro. El Atlas era demasiado masivo para desaparecer por completo. Aún así, sin pruebas ni señales, la galaxia dio por sentado que había desaparecido. Pasaron décadas. Los historiadores alienígenas registraron el Atlas como un proyecto fallido, un desperdicio de la ambición humana. Lo llamaron prueba de que los humanos eran imprudentes, construyendo algo demasiado grande para controlar, algo destinado a caer. Los imperios se burlaron de la historia de la nave de guerra desaparecida, diciendo que demostraba la fragilidad de la Tierra. Los propios humanos cargaron con la herida en silencio, lamentando la nave y las miles de vidas perdidas con ella. Pero entonces comenzaron los rumores. El primero provino de mineros que trabajaban en las frías regiones de un sistema olvidado. Afirmaban haber visto una sombra gigante moviéndose contra las estrellas, más grande que cualquier cosa que conocieran. La sombra desapareció antes de que sus escáneres pudieran capturarla. La mayoría lo descartó como un error o miedo, pero los rumores se extendieron. Más tarde, un convoy comercial encontró un campo de batalla de naves destruidas a la deriva en la oscuridad. Lo curioso era que todas las naves pertenecían a una flota alienígena que había estado en perfecto estado días antes. Sus cascos estaban partidos, sus motores destrozados como por armas nunca antes vistas. No había supervivientes. No había señales de asaltantes. Solo silencio y los restos de poder que ninguna especie podía explicar. Un solo rumor lo relacionaba con el Atlas desaparecido. Los diplomáticos alienígenas lo negaron, calificando los rumores de infantiles. Pero incluso ellos comenzaron a preguntarse. Siglos pasaron, pero las historias no murieron. Los contrabandistas juraban haber visto estelas doradas de energía atravesando la oscuridad. Los soldados hablaban de manos invisibles que destruían flotas enteras. Colonias enteras afirmaban haber oído señales fantasmales en el profundo vacío. Una voz que repetía el nombre Atlas una y otra vez. Cada historia era descartada por imposible. Y, sin embargo, la galaxia no podía desechar la idea. Los humanos habían construido una nave que desapareció sin dejar rastro. Y la galaxia temía que tal vez, solo tal vez, no hubiera sido destruida. Los alienígenas no eran los únicos que difundían estos rumores. Entre la humanidad, la leyenda del Atlas se fortaleció. Padres contaban a sus hijos sobre la nave que algún día regresaría. Los veteranos juraban que el Atlas no estaba muerto, solo dormía, esperando el momento oportuno. Algunos creían que había viajado más allá del espacio conocido, hacia las regiones oscuras y desconocidas donde el tiempo y la realidad se distorsionaban de forma extraña. Otros susurraban que la tripulación había encontrado algo, un antiguo secreto, un arma prohibida, una verdad que la galaxia nunca debió conocer. El misterio se convirtió en miedo. Incluso los imperios más poderosos que una vez se burlaron de la Tierra, prepararon planes en secreto por si acaso el Atlas regresaba. ¿Y si los humanos hubieran encontrado algo más allá de las leyes naturales? ¿Y si hubieran convertido su nave de guerra perdida en algo aún más grandioso? Nadie tenía respuestas. Solo el silencio llenaba el vacío. Pero el silencio puede ser más aterrador que el ruido. El silencio hace imaginar, y la imaginación a menudo es peor que la verdad. Así que la galaxia esperó. Cada explosión inexplicable, cada desaparición repentina de naves,
Cada extraña lectura del espacio profundo, alguien, en algún lugar, susurraba el mismo nombre, Atlas. Se convirtió en algo más que una simple nave. Se convirtió en una sombra sobre la galaxia, una historia que se negaba a morir. Y entonces, un día, siglos después de su desaparición, el silencio finalmente se rompió. Los escáneres de un solitario puesto de avanzada se iluminaron con señales de algo masivo moviéndose al borde del vacío. No era un asteroide, ni un objeto natural, sino algo lleno de poder. La forma era nítida, angular y familiar. El nombre, olvidado hacía tiempo, comenzó a resurgir en labios temblorosos. Los rumores estaban a punto de terminar porque el Atlas regresaba. El regreso imposible. La tripulación del puesto de avanzada miraba sus pantallas con incredulidad. Al principio, pensaron que era un error. Las señales a veces se desviaban a través de nubes de polvo o satélites antiguos. Pero esto no era un error. La lectura mostró algo vasto, algo que se movía con un propósito. El objeto era más grande que cualquier nave conocida, incluso más grande que el tamaño combinado de flotas. Su silueta poseía una extraña belleza, afilada y deliberada, como una espada desenvainada contra las estrellas. La galaxia había esperado durante siglos, escuchando rumores. Ahora la espera había terminado. Cuando el objeto atravesó la oscuridad, los escáneres confirmaron lo que nadie quería creer. Era el Atlas, el acorazado humano que había desaparecido generaciones atrás. No eran restos, ni ruinas, sino intacto. Su casco brillaba con finos ríos de luz dorada, fluyendo como fuego fundido sobre placas de metal negro. La energía brillaba a su alrededor de una forma nunca antes vista. La nave parecía antigua y moderna a la vez, como si el tiempo hubiera grabado sabiduría en su armadura. El miedo se apoderó del puesto de avanzada. Se enviaron mensajes a las flotas cercanas. En cuestión de horas, docenas de imperios alienígenas se enteraron. Por primera vez en la historia reciente, el silencio se extendió por la galaxia. Los líderes que se habían burlado de la leyenda ahora estaban pálidos, con la voz temblorosa al preguntarse lo mismo. ¿Cómo? Nadie tenía una respuesta. El Atlas se movía lentamente, no como una nave que regresa a casa, sino como un gigante que despierta de un sueño profundo. Cada sensor, cada cámara, cada ojo lo observaba con asombro y pavor. Sus motores ardían con un fuego que alteraba la física, produciendo estelas de luz dorada que se extendían a lo lejos. La energía no era como el plasma ni la fusión. Pulsaba rítmicamente, casi viva, como si la nave llevara algo respirando en su casco. Flotas alienígenas se precipitaron al sector. Los exploradores mantuvieron la distancia, sus naves temblando bajo la presión de fuerzas desconocidas. El Atlas no disparó. No habló. Simplemente avanzó, imparable, como si no le importara el mundo que lo observaba. Entonces llegó la primera prueba. Un comandante alienígena, audaz o quizás insensato, ordenó a un grupo de naves de guerra que lo interceptaran. Se desplegaron en formación, con sus armas cargadas. La galaxia observaba a través de transmisiones. Miles de millones de ojos se concentraron en el encuentro. El Atlas no cambió de rumbo. Las naves abrieron fuego. Corrientes de plasma, misiles y rayos impactaron en el agujero negro. Explosiones iluminaron el vacío. Por un momento, pareció que la leyenda terminaría en decepción. El poderoso Atlas, abrumado por la cantidad de enemigos. Pero cuando la luz se desvaneció, la verdad se reveló. El Atlas permaneció intacto. Los ríos dorados a lo largo de su casco brillaron con más intensidad como vetas de fuego. Y entonces, con una fuerza silenciosa, respondió. Rayos de luz brotaron de sus bordes, silenciosos, veloces e implacables. No se parecían a armas normales. No eran láseres ni misiles. Eran pura energía, con forma de flechas, que doblaban el espacio a su paso. Una a una, las naves alienígenas se partieron. Sus escudos se derritieron, sus cascos se rasgaron como si los hubiera tocado la mano de un dios. No fue destrucción. Fue un borrador. Las naves se desvanecieron en fragmentos ardientes en cuestión de segundos. La galaxia volvió a quedar en silencio. Solo una nave alienígena sobrevivió, alejándose con la mitad del casco desprovista. Su tripulación transmitía informes frenéticos, con voces temblorosas al describir lo imposible. Hablaban de armas que ignoraban escudos, energía que rompía las leyes naturales, un poder que no podía pertenecer a ninguna especie conocida. Su voz se extendió como la pólvora, y con cada relato, el miedo se hacía más fuerte. El Atlas había regresado y portaba armas que nadie debería poseer.
Los científicos intentaron explicarlo. Algunos decían que los humanos habían desvelado una energía prohibida, una fuerza enterrada en la estructura misma del universo. Otros creían que la nave había abandonado la galaxia, aventurándose en reinos más allá del espacio conocido, y que había regresado con conocimiento robado. Los líderes religiosos lo declararon prueba de profecía. La gente común murmuraba sobre maldiciones, poderes fantasmales, humanos haciendo tratos con algo antiguo. Pero la verdad era simple y aterradora. El Atlas era real, y era más poderoso que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás entre los humanos. La noticia impactó como un trueno. Los habitantes de la Tierra se reunieron en calles y ciudades, viendo las transmisiones con lágrimas y orgullo. La nave que creían perdida para siempre había regresado. Las familias que habían llorado generaciones atrás ahora pronunciaban los nombres de sus antepasados con voz temblorosa. Para ellos, el Atlas no era solo una nave. Era la prueba de que la humanidad sobrevivió a lo imposible. Para los gobernantes alienígenas, el regreso fue una pesadilla. Consejos y emperadores celebraron reuniones secretas. ¿Deberían atacar juntos antes de que los humanos se volvieran imparables? ¿O deberían implorar la paz antes de que fuera demasiado tarde? La galaxia siempre había creído que los humanos eran imprudentes. Pero ahora, con una sola nave, la humanidad había obligado a todos los imperios a dudar. Y aún así, el Atlas no dio ninguna explicación. No habló. No aminoró el paso. Su camino era firme, dirigido al corazón. La nave de guerra desaparecida había regresado, y la galaxia ya no era la misma. Tras el primer encuentro, la galaxia no pudo apartar la mirada. Cada imperio, cada soldado, cada civil con acceso a una pantalla, siguió la trayectoria de la nave de guerra que regresaba. El Atlas era más que una nave ahora. Era una tormenta que se movía silenciosamente por el espacio. Ningún imperio quería ser el primero en enfrentarse a ella, pero ninguno podía ignorarla. Si esta nave llegaba a la Tierra, la humanidad empuñaría un arma que trascendía el equilibrio de poder. Un consejo de líderes alienígenas se reunió en secreto. Las voces temblaban mientras discutían. Algunos exigían un ataque conjunto antes de que los humanos pudieran fortalecerse. Otros advirtieron que atacar podría provocar una guerra de la que nadie podría sobrevivir. El recuerdo de esas naves destruidas pesaba en la sala. Sin embargo, el miedo siempre impulsa la acción. Finalmente, se tomó una decisión. Una armada de flotas mixtas se enfrentaría al Atlas. No como asaltantes, ni como exploradores, sino como un muro de fuerza. Cientos de naves se reunieron en formación a lo largo del camino del Atlas. Provenían de imperios rivales que antaño se odiaron, pero el miedo los había unido. Cruceros, portanaves, fragatas, todas las naves que pudieron enviar, armadas con las armas más avanzadas de su época. Sus comandantes creían que la superioridad numérica marcaría la diferencia. Creían que incluso lo imposible podía ser derrotado con suficiente potencia de fuego. El Atlas siguió avanzando. Cuando la armada apareció en sus escáneres, no giró. No preparó armas. No envió advertencias. Simplemente avanzó, brillando como una montaña de acero negro tallada con ríos de fuego. Los comandantes se inquietaron. Enviaron demandas a través del vacío, pidiendo a los humanos que se identificaran. No hubo respuesta. Enviaron advertencias, silencio inmóvil. La armada estaba acostumbrada al poder, a ser obedecida. El silencio parecía una burla. Y entonces se disparó el primer disparo. Un destructor desde el frente lanzó misiles. Rayos de luz brillante atravesaron el vacío. Impactaron el casco del Atlas. Las explosiones fueron masivas, sacudiendo el espacio circundante. Pero cuando el fuego se disipó, la nave permaneció intacta. Las vetas doradas de su casco brillaron aún más. Eso fue todo lo que hizo falta. La armada desató su furia. Rayos de plasma quemaron la oscuridad. Los misiles se hicieron añicos en nubes de fuego. Los cañones de riel lanzaron metal más rápido que la luz. El vacío se convirtió en una tormenta de destrucción, y el Atlas estaba en su centro. Todas las pantallas de la galaxia mostraban la misma imagen, una antigua nave humana ahogándose en llamas. Pero la tormenta no pudo ahogarla. El Atlas despertó. Sus ríos dorados latían, extendiéndose como venas de relámpago por su superficie. La energía retorció y dobló el espacio mismo. Y entonces, en silencio, la nave respondió. Rayos de luz se extendieron. Eran delgados, elegantes y aterradores. No viajaban en línea recta, sino curvados,
serpenteando por el espacio como si las leyes del movimiento carecieran de sentido. Dondequiera que impactaban, las naves simplemente dejaban de existir. Los escudos parpadeaban inútilmente. Las armaduras se rompían como cristales. Cruceros enteros se desintegraban en segundos. Los portaaviones se desvanecían en brillantes ráfagas. La armada intentó retirarse, pero el Atlas fue más rápido. No disparó a lo loco. Cada disparo fue preciso. Cada rayo dio en el blanco. No solo atacaba. Estaba juzgando. En cuestión de minutos, lo que había sido una flota de cientos quedó reducida a escombros a la deriva y fragmentos en llamas. Solo unas pocas naves sobrevivieron, huyendo a toda velocidad. Sus comandantes, desesperados por salvarse, no pudieron escapar de lo que habían visto. Sus informes se difundieron rápidamente. El Atlas podía destruir flotas por sí solo, y sus armas no se parecían a nada en la historia registrada. La galaxia tembló. El Atlas seguía sin emitir ninguna señal. Ningún mensaje, ninguna explicación, ninguna voz humana que hablara. Avanzó como si la armada no hubiera sido más que polvo. Pero el significado era claro. La humanidad había regresado con un poder indestructible. Por primera vez, el miedo se extendió no solo entre los alienígenas, sino también entre los aliados humanos. Las colonias susurraban. ¿Había regresado la nave como protectora o conquistadora? ¿Podría incluso la Tierra controlar una nave armada con un poder tan sobrenatural? ¿Y si el Atlas ya no pertenecía a la humanidad, sino a algo más grande, algo más allá de la comprensión? Los líderes alienígenas observaban aterrorizados. Si los humanos controlaban este tipo de arma, el equilibrio de la galaxia se rompería para siempre. Si los humanos no la comandaban, si la nave actuaba por sí sola, la galaxia se enfrentaba a algo aún peor. Una máquina que portaba secretos de fuera del espacio conocido. Una nave que luchaba como un dios. En el silencio que siguió a la batalla, una verdad se alzó por encima del miedo. El Atlas era imparable. Había aniquilado a una armada que debería haberlo aplastado. Lo había hecho sin esfuerzo, sin palabras, y seguía avanzando hacia el espacio humano. La galaxia contenía la respiración. Cada pantalla, cada estación, cada líder observaba cómo sus estelas doradas se extendían por las estrellas. Los rumores de siglos habían sido reemplazados por pruebas vivientes. La nave de guerra desaparecida de la humanidad no solo había regresado, sino que había regresado con armas que trascendían las leyes de la galaxia, y nada podía interponerse en su camino. El mensaje de la humanidad. La galaxia contuvo la respiración mientras el Atlas avanzaba. Había destruido flotas. Había ignorado las demandas. Había roto las leyes de la ciencia con armas que no deberían existir. Sin embargo, durante todo ese tiempo, la nave había permanecido en silencio. Para muchos, ese silencio era lo más aterrador. Un arma puede ser temida. Pero un arma sin voz, sin rostro, sin razón, eso es el terror mismo. Entonces, sin previo aviso, el silencio terminó. El Atlas envió una señal. No una explosión de energía, ni una amenaza, sino una simple transmisión que atravesó el vacío. No estaba codificada, ni oculta. Todas las especies, todos los imperios, todos los rincones de la galaxia oyeron lo mismo. La voz era humana, tranquila, firme y llena de una carga que hacía que los oyentes sintieran consuelo e inquietud a la vez. Somos la humanidad. Somos la tripulación del Atlas. No fuimos destruidos. Nos llevaron. Esas palabras impactaron como un rayo. Miles de millones se acercaron a sus pantallas. Imperios se congelaron en sus cámaras. La voz continuó. Fuimos arrastrados más allá del límite del espacio conocido, a un lugar donde el tiempo no se mueve como ustedes lo entienden. Encontramos oscuridad allí. Algo antiguo. Algo que nos observaba. Intentó quebrarnos. Falló. La galaxia se estremeció. La voz no explicó qué era. Tal vez no pudiera explicarse. Pero el significado era claro. Los humanos habían quedado atrapados en algún lugar fuera del conocimiento de la galaxia, y habían sobrevivido. El mensaje continuó. Aprendimos. Nos adaptamos. El Atlas no es la misma nave que los abandonó. Su corazón late con un conocimiento que nadie aquí debería haber tocado. Pero no elegimos esto. Lo soportamos. Y ahora volvemos. Los ríos dorados de energía que recorrían el casco de la nave latían con más fuerza, como al ritmo de las palabras. El mensaje no estaba lleno de ira. No estaba lleno de orgullo. Estaba cargado de verdad, la clase de verdad que dobla el aire a su alrededor.
Los gobernantes alienígenas escuchaban con pavor. Si los humanos decían la verdad, habían trascendido la ley natural. Habían robado el fuego del vacío mismo. Algunos temían que la humanidad lo usara para dominar. Otros temían que desataran algo que ninguno de ellos pudiera controlar. La voz se detuvo. Luego volvió a hablar, más despacio, más firme. Estas armas que han visto no están hechas para la conquista. No son juguetes de guerra. Son escudos. Son advertencias. Nos defenderemos. Y si es necesario, defenderemos esta galaxia. Pero sepan esto, la humanidad ha cambiado. El Atlas lleva el peso de lo que yace más allá. Y si nos obligas a usar este poder, no sobrevivirás. Las palabras resonaron por cada sistema estelar. Para algunos sonaron a piedad, para otros a una amenaza revestida de calma. Nadie podía negar lo que los humanos ya habían demostrado. Habían derrotado flotas sin esfuerzo. Si esta era su contención, ¿qué sucedería si desataran toda su fuerza? Entre los humanos, el mensaje se extendió como el fuego. Multitudes se reunieron en las ciudades, escuchando con lágrimas en los ojos. Creían que su pueblo estaba perdido, engullido por la guerra y el silencio. Pero sus parientes habían regresado, trayendo un conocimiento más grande que los sueños. Para ellos, el Atlas no era solo una nave. Era una promesa. La humanidad nunca más podría ser tachada de débil o imprudente. Se habían adentrado en la oscuridad y habían regresado más fuertes. Pero en los pasillos alienígenas, el mensaje era veneno. Algunos líderes juraron prepararse para la guerra. Susurraban que los humanos mentían, que querían dominar. Otros instaron a la rendición, creyendo que la resistencia significaría la extinción. El miedo dividió alianzas. Viejos enemigos se enfrentaron, unidos por el terror de una pregunta. Si los humanos podían hacer esto con una sola nave, ¿en qué se convertirían con muchas? Y, sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de los susurros, ningún imperio se atrevió a atacar de nuevo. La imagen de la armada destruida aún perduraba. El recuerdo de las naves desapareciendo en fuego dorado silenció incluso a los generales más audaces. El Atlas continuó su viaje, en silencio de nuevo tras su única transmisión. Se movía como un ser vivo, sus venas doradas brillaban contra la oscuridad. Cada paso adelante enviaba ondas de pánico y asombro a través de las estrellas. Algunos lo llamaban Salvador. Algunos lo llamaban monstruo. Algunos lo llamaban Dios. Pero fuera cual fuera el nombre que eligieran, una verdad estaba grabada en cada corazón. La humanidad había hablado. Habían regresado no como víctimas, ni como vagabundos, sino como supervivientes de algo más grande que la galaxia misma. Y en su silencio y su advertencia, había una promesa. El equilibrio de poder había cambiado para siempre. Los imperios de la galaxia esperaban con miedo. Los humanos de la Tierra esperaban con esperanza, y todas las miradas seguían la trayectoria del acorazado que se había desvanecido en la oscuridad y había regresado trayendo lo imposible. El Atlas estaba casi en casa, el nuevo equilibrio de poder. El Atlas se movía con firmeza entre las estrellas. Cada rastro dorado que dejaba ardía como una cicatriz en el cielo nocturno. Para la galaxia, esos rastros eran más que luz. Eran advertencias. Prueba de que la humanidad había llegado a donde nadie más se atrevía a ir y regresado con fuego. Nadie más debería poseerlo. La nave no necesitaba gritar su poder. Su silencio bastaba para sacudir imperios por toda la galaxia. El miedo se extendió como una tormenta. Los gobernantes extraterrestres celebraron consejos de emergencia. Los comandantes estudiaban los restos de la armada destruida, susurrando sobre armas que destruían naves como si nunca hubieran sido construidas. Los sacerdotes invocaban el Atlas y un presagio, prueba de que el universo mismo había elegido a los humanos para un propósito mayor. Los comerciantes hablaban en voz baja, preguntándose si los humanos algún día exigirían tributo a todos los mundos. La galaxia había visto surgir y caer poderosos imperios, pero ninguno había regresado jamás de lo imposible. Nadie, excepto la humanidad en la Tierra. El regreso del Atlas iluminó las ciudades en celebración. Las familias que habían perdido a sus antepasados a bordo del desaparecido acorazado lloraron de orgullo. Los niños gritaban el nombre de la nave en las calles. Para ellos, el Atlas no era solo una leyenda hecha realidad. Era la prueba de que la humanidad nunca más sería objeto de burla ni duda. Habían soportado lo que la galaxia no podía imaginar.
Habían soportado el peso de lo desconocido y habían regresado a casa con una fuerza que hacía temblar incluso a los imperios más antiguos. Pero no todos los corazones estaban llenos de alegría. Había rumores entre los propios consejos humanos. ¿Se podía realmente confiar en el Atlas? Su tripulación había sobrevivido a algo que nadie entendía. Hablaban de una antigua oscuridad que intentaba quebrarlos. ¿Habían escapado de ella o habían traído consigo un pedazo de ella? Las armas que doblegaban las leyes de la realidad eran a la vez milagros y maldiciones. La humanidad tenía el poder de protegerse, sí. ¿Pero podría ese mismo poder consumirlos algún día? Aún así, la galaxia no veía la duda de la humanidad. Solo veía fuerza. Y la fuerza basta para cambiarlo todo. Uno a uno, los imperios alienígenas comenzaron a cambiar. Los orgullosos que antes se habían burlado de la Tierra ahora enviaban mensajeros con regalos y disculpas. Ofrecían alianzas comerciales y promesas de paz. Otros permanecían en silencio, prefiriendo observar desde la distancia, temerosos incluso de pronunciar el nombre del humano en voz alta. Algunos conspiraban en secreto, su miedo se transformaba en odio. Pero incluso ellos dudaban. Nadie quería ser la siguiente armada reducida a cenizas. El equilibrio de poder había cambiado. Donde antes los humanos eran considerados recién llegados imprudentes, ahora se alzaban como algo mucho más grande. No por la cantidad, ni por las colonias, sino por una nave, un símbolo, una leyenda que había regresado de la oscuridad. El Atlas aminoró su velocidad al acercarse a las fronteras del espacio humano. Miles de naves se reunieron para darle la bienvenida. Naves civiles, escoltas militares, colonias enviando sus flotas, todas rodeando al gigante que regresaba. El lugar era sobrecogedor. Un solitario acorazado, perdido durante siglos, regresaba a su gente como un fantasma que emerge de un mito.